El pasado domingo 30 de octubre fue la segunda vuelta para elegir al presidente del país con la economía más importante de Latinoamérica. Finalmente ganó, aunque de manera apretada, Luis Inácio Lula da Silva, frente al actual presidente Jair Bolsonaro. En esta edición de Abriendo Brechas presentamos a los dos candidatos, las implicaciones de esta elección y las posibles explicaciones del escenario político brasileño. Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. Nacido en Pernambuco, en el nordeste brasilero, Lula da Silva comparte la historia de pobreza y exclusión de millones de personas en el país. Cuando Lula llegó como migrante a Sao Paulo, la ciudad se industrializaba intensamente, dando lugar a la conformación de un masivo y poderoso movimiento obrero que marcará a fuego la historia contemporánea de Brasil. En medio del ascenso de las luchas proletarias por mejorar las condiciones laborales, Lula va distinguiéndose como uno de sus cuadros sindicales. Grandes huelgas contra la senil dictadura militar en Brasil permitieron a la clase trabajadora posicionar no solo sus demandas gremiales, sino también la lucha por recuperar libertades democráticas. Estas luchas abrieron un espacio para la fundación, en 1980, del PT, Partido de los Trabajadores, una suerte de frente amplio, obrero y popular con programa y estrategia reformista y socialdemócrata. El PT de sus inicios expresa profundos sentimientos de clase del proletariado y también de los campesinos. Sin embargo, a medida que se incorpora como la socialdemocracia del régimen político brasilero, su cultura pluralista va sirviendo sobre todo para la incorporación sumaria de arribistas de última hora y la conformación de alianzas con personajes de derecha. Lo llamativo de todo esto es que las garantías que ofrecen el programa y la práctica política del PT a favor de los capitalistas y el régimen no impidió el golpe institucional contra la expresidenta Dilma Rousseff el 2016 ni el encarcelamiento arbitrario del propio Lula el 2018. Desde su primera gestión de gobierno, allá por el 2003, Lula capta grandes porciones de votantes del subproletariado que le dieron la victoria en la segunda vuelta de ese año. No lo hace a través de la redistribución del ingreso, puesto que otro pilar fundamental de Lula es su respeto casi religioso de las ganancias empresariales, sino que realiza una disminución de la pobreza sin confrontar con los ricos. Quizá en esta última elección del 2022, el PT alcanzó nuevos niveles de conservadurismo al pactar con personajes como Geraldo Alckmin, un connotado político de derecha, actual vicepresidente electo de Brasil junto a Lula, que cuando fue gobernador de Sao Paulo dirigió actos de guerra militar contra la población negra y pobre, como el desalojo forzoso de más de 6.000 personas de la favela Pinheirino a cargo de la policía militar. Jair Bolsonaro, nacido de una familia de clase media baja en un pequeño poblado cerca de Sao Paulo, se animó a incursionar en política siendo capitán de las Fuerzas Armadas. Realizó una campaña pública y legal para un uniformado exigiendo aumentar los salarios en los oficiales del ejército, llegando incluso a detonar bombas de baja intensidad en cuarteles y academias militares como forma de protesta. Fue la primera vez que Jair Bolsonaro utilizó el escándalo como publicidad política y nunca más volvió a cambiar de método. Siendo retirado de las Fuerzas Armadas, tuvo una larga carrera como legislador por Río de Janeiro, donde gustaba repetir que el régimen de la dictadura brasilera se había equivocado al no haber matado a más de 30.000 personas. También ha respaldado a grupos policiales violentos, defiende la pena de muerte, es partidario de la reducción de la edad penal y de que la población se arme, y asegura que está dispuesto a abarrotar aún más las cárceles brasileras. Es con este tipo de discurso que Jair Bolsonaro logra ganar las presidenciales del 2018. Bajo su gobierno, el uso de armas ha aumentado en casi 500%, pues se ha instalado como sentido común que la inseguridad ciudadana se frena disparando discrecionalmente. La ultraderecha ha normalizado también la violencia política, convirtiendo la agresión y el asesinato de militantes de izquierdas como parte de su forma de existir políticamente, siendo uno de los casos más escandalosos el asesinato de Marielle Franco, activista por los derechos del pueblo negro y de las mujeres, asesinadas por grupos irregulares afines a Bolsonaro el 2018.
El bolsonarismo apela al fantasma del comunismo para interpelar sentimientos conservadores de los grandes capitalistas, de la clase media acomodada e incluso de sectores populares precarios, que ven hacia abajo en la escala social y perciben amenazas. Por otra parte, una política de sistemático apoyo a los empresarios agroindustriales, ganaderos y forestales trae como una de sus consecuencias una devastación ecológica récord de la Amazonía. Además, en el gobierno de Bolsonaro, la política sanitaria fue ruinosa para las clases trabajadoras, dejando un total de muertes durante la pandemia cercana a las 700.000 personas. A decir del analista Gilberto Maringoni, la ultraderecha brasilera es la expresión de la destrucción de los lazos sociales, que se ha venido potenciando por el desmantelamiento del mundo del trabajo a lo largo de 4 décadas de neoliberalismo, lo que posibilita formas de liderazgo salvacionistas e inorgánicas, una suerte de neopopulismo, capaz de dirigir voluntades y de transformar la ira social en fuerza política reaccionaria. El pasado domingo 30 de octubre, en la segunda vuelta de las presidenciales, Lula obtuvo el 50,9% de los votos frente al 49,1% del todavía presidente Bolsonaro, una diferencia de apenas el 2%. El mapa electoral de Brasil muestra un país fracturado. La ultraderecha ha salido bien parada de la primera vuelta, con una importante bancada en el Congreso y ha ganado las elecciones en estados como Minas Gerais y Río de Janeiro. En 4 años de gobierno, la gestión de Bolsonaro fue calamitosa desde el punto de vista de las clases trabajadoras y mala incluso desde la perspectiva de la gestión capitalista del Estado. Pues además del pésimo manejo de la crisis sanitaria, Brasil ha caído en sus posiciones alcanzadas como país capitalista emergente. De ser la 7ª economía en el mundo, pasó a ser la 13ª. Aún así, la ultraderecha sacó 58 millones de votos. El bolsonarismo es más que una marca electoral. Arraiga y genera modos de pensar y hablar de grandes franjas de la sociedad. ¿Cómo explicarse la fortaleza de la ultraderecha? Para el filósofo brasilero Vladimir Safatli, la ultraderecha brasilera actual tiene una capacidad de arraigarse y construir una concepción subjetiva de libertad individual en medio de una sociedad donde el mismo capitalismo está despedazando las ilusiones en pactos sociales que desde el Estado efectivicen políticas de protección social. Las tibias medidas sociales para proteger franjas pobres de la población llevadas a cabo por el PT no tocan aspectos esenciales como acabar con el desempleo, cuidar la estabilidad y derechos laborales para todas las franjas de trabajadores e impedir que siga reinando el lema neoliberal de una sociedad donde puede salvarse solo quien pueda y en una sociedad de todos contra todos. La ultraderecha se potencia ofreciendo la libertad de portar armas, la libertad empresarial de no cumplir la legislación social o la libertad de las familias de evitar que se enseñe en las escuelas la ideología de género. ¿Por qué el progresismo del PT es cada vez más impotente para frenar a la ultraderecha? Parece que la clave está en que no puede haber ni izquierda ni progresismo sin un programa para administrar el Estado a favor de las grandes mayorías populares, cada vez más castigadas por un sistema social donde las riquezas se concentran en una minoría ínfima. Pero el PT tiene una estrategia donde cree que no debe asustar a los ricos y debe cumplir todo lo que le exigen. El PT de Lula quiere creer que es posible un futuro mejor o por lo menos un futuro menos malo si no se toca los privilegios de los banqueros, ganaderos, empresarios industriales. Mientras tanto, la ultraderecha se prepara para batallas donde quiere torcerle el cuello a toda persona que se oponga a un mundo donde lo único que importa es la libertad de explotar, esclavizar o depredar la naturaleza. Es una buena noticia que Bolsonaro no haya sido reelegido como presidente. Pero si queremos bailar samba en la tumba de este o cualquier otro Bolsonaro, el pueblo trabajador necesita enfrentar desafíos de una magnitud tal que no se resuelven solo votando. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Abriendo Brechas.